¿Cuándo se puede definir la enfermedad? En un estadio avanzado, cuando tiene un alto título de anticuerpos, cuando los riñones ya no funcionan, cuando hay muchas lesiones en la piel. Se los explico. Empecemos por el título. Esta respuesta proviene del comentario de una amiga que preguntó: mi perro tiene un título de 1 a 320, tiene problemas renales, ¿puedo considerarlo un estadio avanzado de la enfermedad? Empecemos por el primer concepto, el título de anticuerpos. El título de anticuerpos no puede ser utilizado para monitorear la enfermedad, ya que tiene un comportamiento contraintuitivo. ¿Qué significa esto? Es probable que en las fases avanzadas de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad ha estado en el perro durante varios meses o incluso años, no tiende a aumentar más la gravedad de la infección, sino que tiende a disminuir en algunos individuos. Cuanto más avanza la infección, más baja el título de anticuerpos. En otros, en cambio, sigue un comportamiento lineal. Al no poder entender cuál de los dos pacientes tenemos delante, no podemos utilizar el título como índice de gravedad. En el caso de nuestra amiga, el título 320 podría ser ese paciente que es antiguo y el título ha bajado, o un paciente que sigue un comportamiento lineal y un título 320 tiene una carga parasitaria muy baja. Punto a tener en cuenta. El problema renal. Segundo punto. Siempre he dicho que no creo más en la insuficiencia renal por leishmania, ya que los datos lo desmienten. Creo en la insuficiencia renal por leishmania en pacientes que albergan la enfermedad durante años, como por ejemplo los perros abandonados en el refugio, que no tienen acceso a atención médica, no porque la leishmania persiga los inmunocomplejos de insuficiencia renal, sino porque la inflamación, al persistir durante meses o años, crea un acumulado de sustancia amiloide, que es una especie de proteína aberrante que llena el riñón. Esto ha sido demostrado en medicina humana, donde hay poblaciones que no tienen acceso a atención médica y albergan la leishmaniosis durante años y por lo tanto desarrollan estas formas de insuficiencia renal. Por lo tanto, si tu paciente tiene insuficiencia renal, convierte en un paciente particular en lo que respecta a la terapia. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene insuficiencia renal, que recibe la terapia estándar con miltefosina o glucantina a dosis estándar y con enfoques estándar, tiene más probabilidades de experimentar efectos secundarios graves, incluida la muerte, que la resolución del problema. Pero no es esto por sí solo lo que te dice que el paciente tiene un problema grave con la leishmaniosis. Podría ser la insuficiencia renal por sus razones y haber desarrollado en cambio una leishmaniosis más leve de lo que imaginas al haber desarrollado la insuficiencia renal. Entonces, ¿cuándo podemos definir la enfermedad como más grave o menos grave? Primero de todo, podemos definirla como más grave cuando tenemos una situación que no responde a los medicamentos tradicionales. Imagina tener un paciente que no responde a los medicamentos tradicionales como el glucantina o la miltefosina. Eso puede fácilmente entrar en una condición más grave porque el avance de la enfermedad tiende a tener dificultades para ser detenido. Otra forma de definir lo grave es cuánta afectación tienes de los órganos. Si tienes un paciente que tiene los ojos inflamados con uveitis, que es una patología que puede hacer que el perro pierda la vista, tiene el hígado en crisis, seguramente la leishmaniosis no está ayudando, tiene el páncreas en crisis, tiene los riñones en crisis. Ese es un estadio de la enfermedad bastante complicado de manejar y por lo tanto la prognosis de este paciente puede ser peor en comparación con un paciente que tiene los órganos no comprometidos, no tiene situaciones irreversibles, puede estar estéticamente destruido, pero una vez que se realiza el tratamiento, el perro renace. Por lo tanto, tratamos de diferenciar, no es el título, no es el hecho de tener un título de 1 a 3,200 o incluso me han enviado uno de 15,000 para indicar la gravedad del paciente. No es el hecho de que tenga una carga parasitaria de 5,000 millones, sino cuántas lesiones de los órganos tiene y por lo tanto cuánto tendremos que trabajar para restaurar la funcionalidad de esos órganos y cuánto responde bien a las terapias tradicionales.